La Biblia menciona algo que pocos se atreven a explorar, un susurro oculto entre sus páginas que desafía la luz que siempre hemos asociado a los mensajeros celestiales. ¿Qué misterio se oculta tras la caída de aquellos seres que alguna vez fueron llamados guardianes del firmamento? Esa pregunta resuena como un eco profundo en el interior de quien busca la verdad más allá de la superficie. Cuando la palabra ángel surge en nuestra imaginación, la vemos como una llama brillante que atraviesa la oscuridad, como el sol que al alba disipa la niebla del amanecer. Esa visión ha sido la guía de generaciones, una luz clara que nos invita a confiar en la pureza y la benevolencia. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, entre los pliegues gastados del libro de Enoc, se insinúa una sombra que se abre paso entre la luz, una sombra que no es ausencia, sino transformación. Aquellos seres, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra no como simples mensajeros, sino como testigos de una decisión que alteró el curso de la historia. Imagina una semilla que, en lugar de germinar bajo la luz del día, elige romper su cáscara en la profundidad de la noche, buscando un camino oculto bajo la tierra. Esa semilla, al crecer, lleva dentro de sí la dualidad del día y la noche, la luz y la sombra. Así fueron los ángeles que optaron por descender, una elección que los marcó para siempre, una decisión que los separó de la pureza original y les otorgó una nueva naturaleza. Desde ese instante, la percepción que la humanidad tuvo de los ángeles cambió irrevocablemente. Ya no fueron vistos únicamente como heraldos de esperanza, sino también como portadores de enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué implica para el destino humano que una luz haya decidido sumergirse en la sombra? Esa interrogante abre una puerta hacia la reflexión sobre la propia dualidad que reside en cada alma. Existen tres corrientes que intentan dar sentido a esa presencia misteriosa. La primera sostiene una interpretación literal: los ángeles descendieron físicamente, interactuaron con los hombres, y su influencia se plasmó en las estructuras monumentales que aún hoy admiramos. Algunas tradiciones relacionan esos encuentros con la construcción de los templos sagrados, como si la mano divina hubiera guiado la piedra para erigir lugares de veneración. La segunda corriente adopta una visión simbólica, considerando a los ángeles caídos como reflejo de la dualidad interna del ser humano. En esa perspectiva, la luz y la sombra coexisten en el interior del alma, como el yin y el yang que se equilibran en el universo. Cada ser cargado de luz lleva también una sombra, y los relatos de la caída son metáforas de esa lucha interna que todos experimentamos. La tercera corriente lleva la interpretación a un nivel más profundo, viendo en esos seres una representación del destino colectivo de la humanidad. Se sugiere que la caída simboliza la pérdida de la inocencia original, un paso necesario para que la conciencia evolucione y busque la redención. Así, la historia de los ángeles caídos se convierte en un espejo del camino que recorremos hacia la iluminación, una travesía marcada por errores, aprendizaje y eventual transformación. Si esto te está resonando, dale like y cuéntame en los comentarios qué piensas sobre los ángeles caídos y su significado en nuestra vida interior. A medida que profundizamos en estas interpretaciones, surge una pregunta incómoda. Si la historia de los ángeles caídos está tan presente en los textos sagrados, ¿por qué la tradición oficial la ha dejado en la penumbra? Tal vez no sea que se haya ocultado deliberadamente, sino que la multiplicidad de lecturas haya diluido una verdad única, convirtiéndola en un mosaico de posibilidades que dificulta su definición clara. Cada interpretación, cada visión, añade una capa al velo que cubre la esencia de aquel acontecimiento. Podemos imaginar que la caída es una señal de que la luz no teme a la sombra, sino que la abraza para completarse. Así como el día necesita de la noche para definir su contorno, la divinidad puede requerir la experiencia de la caída para manifestar una comprensión más plena de la creación. En esa visión, la decisión de descender se vuelve un acto de valentía, una búsqueda de conocimiento más allá de los límites del cielo.
Al contemplar este relato, sentimos que la historia de los ángeles caídos no es solo una crónica de seres celestiales, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre los momentos en que elegimos abandonar la comodidad de la luz para explorar la profundidad de nuestras sombras. Cada paso que damos hacia lo desconocido lleva consigo la posibilidad de transformación, de renacer con una conciencia ampliada. Y aquí, en este punto, la reflexión se vuelve personal. ¿Qué parte de esa historia aún no comprendemos? ¿Qué fragmentos del misterio permanecen ocultos en los pliegues de nuestra propia alma? La búsqueda continúa, y cada pregunta que surge es una puerta que se abre hacia una mayor claridad interior. Si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete y activa la campana, y comparte tu visión en los comentarios, pues juntos podemos iluminar los rincones más oscuros de la sabiduría antigua. La reflexión que hoy hemos iniciado no termina en la conclusión de una idea, más bien, se abre como un horizonte que se extiende más allá de lo que la mente puede captar en una sola respiración. Cuando consideramos la caída de aquellos seres alados, no podemos evitar percibir la resonancia que ese acto tiene dentro de cada uno de nosotros. La caída no es únicamente un evento histórico, sino una metáfora viva que se manifiesta en los momentos en que elegimos abandonar la comodidad de lo conocido para adentrarnos en territorios inciertos. Esa decisión, aunque cargada de miedo, lleva consigo la semilla de la transformación. Observemos, por un instante, la analogía del árbol que se inclina bajo el peso de la tormenta. El árbol no se niega a moverse, al contrario, se adapta, flexiona sus ramas y permite que la fuerza del viento le enseñe una nueva forma de equilibrio. De igual manera, los ángeles que descendieron fueron obligados a flexionar su esencia, a reconocer que la luz pura no se mantiene aislada de la sombra, sino que se enriquece al abrazarla. En esa danza entre luz y oscuridad se revela la verdadera naturaleza del ser, una unidad que no se define por la pureza de una sola cara, sino por la integración de sus contrastes. Al profundizar en los escritos de los antiguos sabios, descubrimos que la palabra que describe la caída lleva consigo un eco de redención. No es una caída sin propósito, sino una caída que abre la puerta a la comprensión de la libertad del alma. Si la libertad fuera simplemente la ausencia de ataduras, entonces la caída carecería de significado. Pero la verdadera libertad, según la sabiduría que ha atravesado los milenios, implica la capacidad de elegir, incluso cuando esa elección conlleva el riesgo de perder la seguridad del cielo conocido. Esa elección es, en esencia, la expresión más pura del libre albedrío. En el silencio que sigue a la caída, se escucha una pregunta que vibra en el fondo de cada corazón: ¿qué aprendizaje se oculta tras el acto de descender? La respuesta se encuentra en la transformación interior que ocurre cuando nos permitimos tocar nuestras propias sombras. Al reconocer nuestras limitaciones, nuestras dudas y nuestros temores, iniciamos un proceso de purificación que no elimina la oscuridad, sino que la ilumina desde dentro. Así, la caída se vuelve un espejo que refleja nuestras propias áreas de sombra, invitándonos a mirar sin juicio y a integrar aquello que creíamos perdido. Este proceso de integración no es lineal ni sencillo. Como la corriente de un río que se abre paso entre rocas, el camino hacia la plena comprensión se encuentra lleno de obstáculos y desvíos. Cada pensamiento que nos lleva a la resistencia, cada emoción que nos empuja a la negación, actúa como una piedra que intenta detener el flujo. Sin embargo, el agua, con su paciencia infinita, encuentra siempre una forma de rodear y disolver esos bloqueos. De la misma manera, la conciencia que se abre a la verdad de la caída aprende a fluir alrededor de los juicios y a aceptar la totalidad de su experiencia. Al contemplar esta visión, surge en la mente la imagen de un faro que, en lugar de brillar exclusivamente en la superficie del mar, emite su luz hacia las profundidades. Ese faro no teme a la oscuridad del abismo, al contrario, la ilumina, permitiendo que los navegantes que se atreven a sumergirse descubran tesoros ocultos bajo la superficie. De forma análoga, los ángeles caídos, al descender, ofrecieron a la humanidad la posibilidad de explorar los misterios internos que permanecen bajo la capa de la conciencia cotidiana.
No se trata de un abandono del bien, sino de una expansión del bien hacia dimensiones que antes eran inaccesibles. La tradición oficial, que a menudo silencia estas narrativas, lo hace no por ocultación deliberada, sino porque la multiplicidad de interpretaciones genera una corriente tan diversa que resulta difícil de encauzar dentro de un dogma único. Cada interpretación, cada escuela de pensamiento, añade una capa al velo que cubre la esencia del acontecimiento, creando un mosaico de posibilidades que, lejos de ser una barrera, constituye una invitación a la exploración personal. Cuando nos permitimos mirar más allá del relato único, descubrimos que la verdad no es una pieza estática, sino un proceso en constante evolución. En este punto, la meditación interna se vuelve esencial. Te invito a cerrar los ojos, a respirar profundamente y a observar la sensación que surge al imaginarte descendiendo a tu propio interior. ¿Qué encuentras allí? ¿Hay una llama que arde pese a la oscuridad? O tal vez una quietud que habla con la voz del origen. Permítete sentir sin apresurarte a juzgar, pues la respuesta se revela en el espacio entre la inhalación y la exhalación. Esa pausa es el refugio donde la sabiduría ancestral se encuentra con la experiencia contemporánea, creando un puente que trasciende el tiempo. Al abrir nuevamente los ojos, notarás que la historia de los ángeles caídos se vuelve una lente a través de la cual observar tu propio viaje. Cada decisión que tomas, cada momento en que eliges adentrarte en lo desconocido, lleva la impronta de esa caída simbólica. No es un acto de rebelión contra la luz, sino una danza con la totalidad del cosmos, donde la luz y la sombra coexisten en armonía. Esta comprensión nos devuelve a la pregunta esencial: ¿qué parte de esa historia aún no comprendemos? La respuesta, quizás, sea que la comprensión plena nunca está destinada a ser completa, sino que su propósito es mantener viva la llama de la búsqueda. Así, la búsqueda continúa, no como una tarea que debe concluir, sino como una travesía que se renueva con cada paso consciente. Cada pregunta que surge es una puerta que se abre, y cada puerta nos invita a cruzar hacia una mayor claridad interior. En esa travesía, la comunidad que se forma alrededor de estos relatos actúa como un faro colectivo, donde cada voz aporta su luz y su sombra, creando un tejido de sabiduría que se expande más allá de cualquier individuo. Si sientes que este camino resonó en tu interior, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, a describir qué aspecto de la caída te habla más profundamente y cómo esa imagen se refleja en tu vida cotidiana. Cada relato personal enriquece el tapiz que estamos construyendo juntos, y al hacerlo, contribuimos a iluminar los rincones más oscuros de la sabiduría antigua. Tu participación no es solo una reacción, es una ofrenda que nutre la energía colectiva del conocimiento. A medida que nos acercamos al cierre de este encuentro, recuerda que la verdadera transformación no ocurre por la mera absorción de información, sino por la integración vivida de lo que hemos descubierto. Permite que la reflexión sobre los ángeles caídos se convierta en una práctica diaria. Al enfrentar desafíos, recuerda la metáfora de la caída y permite que esa imagen te guíe a abrazar tanto la luz como la sombra dentro de ti. De esa manera, cada día se vuelve una oportunidad para renacer con una conciencia ampliada. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la invitación a seguir explorando estos misterios permanece abierta. Suscríbete, activa la campana y mantente atento a los próximos episodios, donde continuaremos desentrañando los hilos invisibles que conectan la tradición sagrada con la experiencia humana contemporánea. Cada nuevo vídeo será una lámpara que encenderemos juntos, iluminando senderos que aún no hemos recorrido. Te agradezco por haber compartido este espacio de contemplación. Que la luz que descubras dentro de ti misma sea siempre un faro que guíe tus pasos, y que la sombra que ahora comprendes como parte integral de tu ser te ofrezca la profundidad necesaria para crecer. Hasta la próxima, sigue escuchando el susurro eterno del universo y permite que la sabiduría de los antiguos continúe despertando tu conciencia. En este recorrido, la sombra que se reveló ante nosotros no es solo una huella del pasado, sino una señal que lee dentro de cada ser que busca comprender la frontera entre la luz y la oscuridad.
Cada fragmento que hemos desgranado, cada texto que ha susurrado la caída, nos invita a mirar más allá de lo evidente y a reconocer que la verdadera esencia de los ángeles caídos reside en la elección que cada uno de nosotros enfrenta al decidir entre permanecer en la claridad o aventurarse en los misterios profundos del interior. Al contemplar la dualidad que se despliega en los antiguos relatos, surge una pregunta que persiste como el eco de un tambor distante: ¿qué parte de nuestra propia historia interior hemos dejado en silencio, temiendo que su revelación pueda alterar el equilibrio que conocemos? La respuesta no se encuentra en la mera acumulación de datos, sino en la integración vivida de la sabiduría que emerge cuando permitimos que la sombra dialogue con la luz. Permite que esta reflexión se convierta en una práctica diaria. Cuando el día presente sus desafíos, recuerda la metáfora de la caída, no como un fracaso, sino como una oportunidad de renacer, de transformar la caída en un impulso que eleve tu conciencia. Cada obstáculo es una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda de tu propósito y de la interconexión que une a todos los seres. Si el mensaje ha despertado alguna chispa dentro de ti, te invito a nutrir esa llama compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Describe qué visión de la caída resuena más con tu camino y cómo esa imagen puede guiarte en tu jornada. Cada relato es un hilo que enriquece el tapiz colectivo y fortalece la energía que alimenta nuestro conocimiento compartido. Antes de cerrar, recuerda que el viaje continúa. Suscríbete al canal, activa la campana y mantente atento a los próximos encuentros, donde exploraremos otros misterios que el tiempo ha dejado entrelazados en los textos sagrados. Cada nuevo episodio será una lámpara que encenderemos juntos, iluminando senderos aún por descubrir. Agradezco profundamente el espacio que has compartido en esta contemplación. Que la luz que has hallado dentro de ti sea siempre un faro que guíe tus pasos, y que la sombra que ahora comprendes como parte integral de tu ser te ofrezca la profundidad necesaria para crecer. Hasta la próxima, sigue escuchando el susurro eterno del universo y permite que la sabiduría de los antiguos continúe despertando tu conciencia.